Siempre será un privilegio, queridos hermanos, amigos, estar con ustedes aquí listos y dispuestos para que el Espíritu de Dios nos haga más dispuestos para entender su mensaje, su palabra, ya que lo que hemos tratado de hacer durante este estudio o estos estudios es que ustedes y yo podamos ir siempre a la palabra de Dios. Durante este trimestre hemos estado estudiando cómo el cielo se une con nosotros y nosotros sin lugar a duda nos unimos a ese ser quien nos creó, nos formó, nos puso nombre y hoy te ratifica diciendo: mío eres tú. Hoy miércoles 11 de marzo, título: el carácter de la nueva vida. El carácter de la nueva vida. Y esto es importantísimo porque hay personas, hermanos y amigos, que creen que la santidad ocurre sola. O sea, como que va a llegar así de la noche a la mañana. Como si un día uno despertara y wow, ya estoy pareciéndome a Cristo Jesús. No, no es así. La Biblia dice otra cosa. La santidad no es un accidente, ¿sí? Es una decisión diaria. Y hoy, tras describir las características negativas y los malos hábitos desechados cuando venimos a Cristo, Pablo se refiere a lo positivo, como si pasara de las tinieblas a la luz. Y aquí es donde entonces nos invitan a leer el texto. El texto lo encontramos en el libro de Colosenses. ¿Tiene su Biblia? Abra su Biblia, vaya. Busque su Biblia o su celular o lo que tenga, pero vamos a leer. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Ese es el texto que vamos a trabajar. ¿Están conmigo? Capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguien tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Familia de Dios, tenemos que vestirnos de esa gracia. Tenemos que vestirnos de ese vínculo perfecto que es Cristo en nuestros corazones. Vamos entonces a profundizar en el texto. ¿Sí? Pablo no está hablando de una religión privada ni de emociones bonitas. Está hablando de una vida transformada que se nota precisamente donde más cuesta: en la convivencia, en el roce, en la fricción, en la iglesia y en dónde más, en la casa. ¿Sí? Y el secreto no es una disciplina vacía, sino recordar quién eres en quién, en Dios. Porque cuando usted olvida tu identidad, te vuelves una persona áspera, te vuelves una persona legalista, juez, y a la vez te olvidas de que Dios te ha llamado a perdonar y a amar como Cristo nos enseñó. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces el apóstol Pablo comienza diciendo
¿El qué? ¿El qué ordena? Vestirse de virtudes relacionales que hagan visible la nueva vida en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? No por disciplina externa, sino desde una identidad ya dada, escogidos, santos y amados. ¿Dónde se prueba? En la comunidad. No es para la vida privada, es para la convivencia real y el roce que humano. ¿Y cuál es el clima? El amor. No es una virtud más, es el vínculo que une y madura a todas las demás. Por eso tenemos que ir ahora al contexto de lo que está pasando en donde en Colosas. Y en el contexto nos encontramos, familia de Dios, el mundo que rodeaba a Pablo. El mundo de Pablo le daba relevancia, celebraba el poder, el orgullo y el dominio propio. Hablar de humildad era sinónimo de debilidad, incluso de esclavitud. El perdón, o hablar del perdón, era algo ilógico. Ese era el mundo grecorromano en que el apóstol Pablo vivía. Se admiraba la fuerza, se elogiaba el poder, el orgullo y la venganza. Y si usted y yo somos honestos, nuestro mundo hoy, y especialmente en nuestra iglesia, qué pesar que también estas cosas sean quizás las que reinen o predominen en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Por eso Pablo, al lanzar este tiestazo, está causando de alguna manera una revolución, porque Dios nos llama a vivir de una manera que la carne quizás no entienda esto, ¿sí? Y una de las razones de por qué estos frutos se ven hoy en tu comunidad religiosa, en tu comunidad de grupo de hermanos, es porque precisamente en los hogares esto es lo que está reinando, ¿sí? En lugar de la mansedumbre, en medio de una cultura agresiva, en lugar del perdón, en medio de una generación que aplaude, ¿cierto? La prepotencia, el yo por encima de cualquier cosa, el yo con tal de, no importa sobre quién tenga que pasar o pisar, a fin de lograr lo que yo quiero, lo que yo deseo. Cuidado. Así que este es el contexto histórico, ¿sí? Pablo habla ahora de que la clave de todo esto es Cristo, ¿sí? Exigiendo un cambio de ropa, un cambio de ropa radical frente a una cultura de dominación, ¿sí? Leemos una vez más el versículo, Colosenses capítulo 3, el versículo 12 y el 14. Vestíos pues como escogidos de ¿quién? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ¿qué cosa? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos como mutuamente, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también haced como haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? Vestidos de amor, que es el vínculo
perfecto. Mire qué interesante, el apóstol Pablo está tomando algunas palabras claves que formaron parte del Antiguo Testamento. Estos títulos, escogidos, santos y amados. Ekleitoi, que traduce escogidos, aquí hoy, santos y amados, ega, ega, agapemenoi, de ahí la raíz agapao. Mire qué interesante la palabra amados que utiliza aquí el apóstol Pablo es el agapao, ¿sí? Y ese agapao, mis hermanos, es el amor incondicional. ¿Sí? Estar dispuesto a amar como Cristo amó. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Sí? La transformación cristiana no nace de la inseguridad ni del ego, sino de la gracia. Antes de decirlo de alguna manera, cómo vivir, el apóstol Pablo, Dios nos está diciendo: mira, recuerda quién eres. Tú eres un escogido. Tú eres una persona santa, que traduce apartado. Y recuerda que también eres amado, amado. Es decir, no obedeces para ganar amor. Obedeces porque ya fuiste amado. Y esa verdad, mis hermanos y amigos, destruye de alguna manera dos mentiras, ¿sí? La del orgullo, que cree que mereces todo, y la del herido, que piensa que no vale nada. Porque cuando Cristo te llama, ¿sí?, te llama suyo, ya no vives para aprobar valor, sino para reflejar la gloria de tu Creador y Redentor. Vamos a mirar el versículo 12. El versículo 12 nos muestra las telas del nuevo hombre. Las telas del nuevo hombre. Pablo habla de compasión, habla de bondad. Pablo aquí está hablando de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y ninguna de esas virtudes es decoración. Son sencillamente la evidencia de que Cristo está formando su carácter ahora en ti. ¿Sí? Porque la compasión te saca de la indiferencia. ¿Sí? La bondad te mueve a hacer el bien. La humildad baja al ego de ese trono que quiere dominarte, que quiere controlarte. ¿Sí? La mansedumbre controla la fuerza. Y sin lugar a duda, mis hermanos, upomonen, la palabra que paciencia. La paciencia hace que de alguna manera tengamos ánimo, largura de ánimo, soportar sin explotar. ¿Cómo? Rápidamente. ¿Sí? Maravilloso, maravilloso, porque lo primero que hacemos en ciertas cosas cuando no salen como tú lo esperabas es reventar. Recuerda que la paciencia es una virtud clave del pueblo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la ¿qué? La fe de Jesús. Ahora vamos a mirar los verbos. Los verbos en un texto siempre será importante analizarlos. Y aquí nos encontramos con la mecánica de la santidad. Análisis ¿qué? Verbal. Y miren qué curioso. Dentro de la mecánica de la santidad, vestirse de Cristo no es esperar a sentirlo, es decidir hacerlo. ¿Sí? Pablo usa un lenguaje que muestra una acción intencional, pero también un proceso como continuo. ¿Sí? Porque soportar y perdonar no son eventos raros, son hábitos del creyente consolidado en la fe, del creyente maduro espiritualmente,
Y eso significa que Dios no está buscando una iglesia espectacular por fuera, sino una iglesia vestida de gracia por dentro, aún en medio de los conflictos, aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Por eso entonces nos invita a despojarse, ¿sí? Aquí en contexto literario, despojarse, ¿sí? Y revestirse, ¿sí? No basta con quitarse la ropa vieja del pecado. Hay que ponerse la ropa nueva ¿de quién? La ropa nueva de Cristo. Porque muchos dejan ciertas conductas visibles, y amén por eso, pero siguen con el corazón vestido ¿de qué? De ira, malicia, resentimiento, de mentiras. Y hermanos, el Evangelio no solo busca limpiarnos, el Evangelio quiere transformarnos. El Evangelio es poder. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es Cristo Jesús, ¿sí? Y si de verdad te has despojado del viejo hombre, entonces alguien y las personas y tus hijos y tu esposo, tu esposa, sin lugar a duda, va a tener que notarlo, ¿sí? Ahora tú hueles ¿a quién? Tú hueles a gracia, tú hueles a Cristo. Antes olías a carne, ¿sí? Orgullo, prepotencia. Antes el yo era lo que se sobreponía en tus decisiones, en medio de la desesperación, en medio del conflicto, en medio de que las cosas no salían como tú querías, y entonces el ambiente se tornaba completamente difícil. La actitud es el aroma de tu corazón. Si tu corazoncito está con un conocimiento pleno de Dios, pero si usted no toma esa humildad, ese dominio propio para reportarse cada día, cada mañana, cada uno. Miren qué lindo estos 40 madrugadas con Jesús, en la que buscamos que de alguna manera usted pueda crear este hábito, que de aquí en adelante usted pueda también, por la gracia de Dios, profundizar en cada texto, que usted pueda hacer de Jesús su primer trabajo. Vayamos ahora al mapa homilético. Vístete como alguien amado, ¿sí? El recorrido de este pasaje es claro y a la vez poderoso. Noten, primero el fundamento, ¿sí? Luego el atuendo, después la prueba y finalmente el clímax, ¿sí? Primero Dios te afirma, luego te viste, luego te aprueba en la comunidad y finalmente te revela que todo se sostiene es por amor, ¿sí? Porque una fe que no soporta el roce humano todavía no ha entendido profundamente lo que es la gracia, esa gracia que usted menciona haber aceptado a través de Cristo Jesús, esa gracia que usted dice de alguna manera predicar, porque reconocemos que somos pecadores, y cuando cada sábado, cada día que vamos a la iglesia, estamos diciéndole al mundo: necesito sanidad, necesito tu perdón, necesito tu gracia. Amén. Y aquí nos encontramos con el embudo precisamente de la gracia. La transformación no nace del esfuerzo por ser aceptado, sino de la seguridad de ya haber sido recibido por ¿quién? De ya haber sido recibido por Dios. Primero, nos encontramos con el llamado de ¿quién? Con su llamado. Luego, nos encontramos con tu identidad. Y después de tu conducta, ¿sí? Así que deja de intentar impresionar a Dios con una versión quizás religiosa de ti mismo. Porque el cristianismo verdadero no viene
para ganarse un lugar en la casa del Padre. Vive como alguien que ya fue sentado a la mesa del Rey, ¿sí? A la mesa del Dios Todopoderoso. Me gusta, me llama la atención esa historia, ¿sí? En la que hoy día ya es una canción, ¿sí? David pregunta, ¿hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Porque yo hice un pacto con mi amigo Jonatán, ¿sí? Y dice ese coro, venga porque tú te vas a sentar ahora en la mesa de ¿quién? Del rey. Vas a vestir las ropas del rey. Vas a sentarte al lado de ¿quién? Del rey. Hermanos queridos, a eso estamos siendo llamados tú y yo. A vestirnos con la ropa del rey, a ponernos ese carácter del rey, a revestirnos donde quiera que vayamos, a disfrutar de estar al lado de quién, al lado del rey. No pierdas ese privilegio precioso. Hay muchas cosas en tu agenda, hay muchas cosas que tienes que hacer, pero comienza con el principio, comienza con lo primero. Y lo primero, sin lugar a duda, es Dios en tu vida. Haz de esto tu primer ¿qué? Tu primer trabajo. Porque ahora nos encontramos con la prueba de fuego. Soportar y perdonar. La iglesia no se rompe por falta de talento. Se rompe, triste y lamentablemente tener que decirlo, por falta de perdón. Se rompe cuando hay dones sin ternura, ¿sí? Verdad sin mansedumbre y ministerio sin qué, sin paciencia. Y por eso soportar no significa aguantar con hipocresía ni sonreír con amargura. Significa darle espacio a Dios para seguir trabajando en personas imperfectas, igual que Él. Ha tenido paciencia con quién? Ha tenido paciencia contigo, ha tenido paciencia conmigo. Y una y otra vez nos levanta, nos da ánimo, nos da fuerza y nos da el privilegio de estar ante su presencia. Aquí nos encontramos en el versículo 13 con el estándar del perdón. El estándar, como el Señor os perdonó. Nuestro problema es que queremos perdonar según nuestro orgullo, pero Dios nos manda a perdonar según la cruz. ¿Sí? Y eso derrumba todas esas excusas. No, porque es que Él me ofendió primero. No, porque es que Él tiene que pedirme qué cosa. Perdón. No, porque Cristo conocía perfectamente nuestra ofensa. Y aún así nos extendió un perdón como a medias. Un perdón en la que nos está recordando, mire, tú eres un pecador, yo te he perdonado, pero mira, recuerda todo esto que tú... No. El perdón de Dios es un perdón completo, un perdón que incluso no merecemos. Y un perdón ante todo, hermano, no se olvide esto, un perdón costoso. De modo que cada vez que decimos, sí, pero lo mío fue demasiado, en realidad estamos olvidando cuánto se nos perdonó. ¿Cómo? Se nos perdonó primero. Y ahora el Señor nos invita a la prenda suprema, el vínculo de la perfección, ¿sí? La prenda suprema, ¿cuál creen que es, mis hermanos y amigos? El amor. El amor no es una virtud. ¿Qué dicen ustedes? En esta lista no es una virtud más. Es lo que mantiene todo unido. ¿Sí? Porque sin amor, la compasión se convierte en mero teatro. La humildad vendría a ser como
con una posesión normal allí, como resignación tal vez. Y el perdón entonces se convierte como en un discurso, como, bueno, tocará. No, cuando el amor, realmente el amor de Cristo gobierna el corazoncito, lo que antes era esfuerzo empieza ahora a convertirse en fruto. Y lo que antes entonces era, ay, qué pereza ir a la iglesia. Ay, qué pereza leer la Biblia. Wow, todo empieza a cambiar cuando te empiezas a enamorarte de quién, de Cristo Jesús. Empiezas a parecerse a quién, a Cristo Jesús. Y es Él quien produce en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Implicaciones teológicas en este texto. La identidad va antes que la exigencia. La santidad, ¿sí?, se prueba en la relación con quienes, con otros. El perdón es el evangelio aplicado a donde, a la herida. Y el amor es lo que integra toda la nueva humanidad en quien, en Cristo. Por eso la verdadera doctrina nunca es fría, siempre termina tocando la manera en que hablas, la manera en que reaccionas, la manera en que corriges, sirves y también, ¿qué cosa? Restaura. ¿Sí? Veamos, ya para ir terminando estas implicaciones pastorales, el peligro de la ortodoxia como fría. ¿Sí? Hay iglesias con doctrina correcta. ¿Sí? Hay iglesias que, lo tienen todo, tienen incluso la infraestructura perfecta, pero hay iglesias, lamentablemente, mis hermanos, que sus corazoncitos se han endurecido. Púlpitos ortodoxos. Adiós a la misericordia. Adiós a relaciones realmente significativas. ¿Sí? Bienvenido. Qué milagro tenerlo por acá. No. No caiga en ese error. Eso se llaman relaciones que tóxicas. ¿Sí? Y cuidar nuestra boquita. ¿Sí? Mucha verdad en la boca y poca gracia realmente en el trato con las personas y especialmente aquellas que han caído o que han fallado en su caminar cristiano. Pablo no permite esa contradicción, porque una comunidad sin compasión, sin mansedumbre y sin perdón puede parecer sana desde lejos, pero por dentro está llena de enfermedad, de ego, y donde el yo reina, lamentablemente Cristo deja de ser visible realmente en tu vida. Así que, mis hermanos y amigos, no basta con dejar ciertos pecaditos. Dios quiere que te parezcas a Jesús. Y nadie se parece a Jesús sin compasión, sin humildad, sin paciencia, sin perdón y sin amor. Así que hoy la pregunta es, si tú estás viniendo a la iglesia, ¿sí?, ¿realmente te estás colocando la ropa de Cristo? ¿Sí? El Señor todavía viste de gracia a los que realmente se rinden a Él. Y hoy puedes comenzar a decirle: Señor, transfórmame. Necesito, Padre mío, que tomes el control ¿de qué? De este carácter. No basta con dejar el pecado. Hay que parecerse ¿a quién? A Jesús. Necesitamos compasión, necesitamos ese perdón y lo más importante, necesitamos de ese amor. Volvemos entonces al comentario bíblico, cómo se describe a los creyentes y cómo se relaciona esto con las cualidades con las que deben vestirse. Bueno,
ya lo hemos analizado, son descritos como los elegidos de Dios, sus escogidos, amados, consagrados. Esta identidad se relaciona con las cualidades, porque al ser llamados a ser su pueblo especial, tiene la responsabilidad de reflejar el carácter de quién, el carácter de Cristo, carácter de Dios, y vestirse con virtudes que den testimonio de quién, de su luz. Al igual que Israel, llamado por Dios a ser su pueblo especial y reflejar su carácter, los creyentes en Jesús son elegidos de Dios. Colosenses 3:12. Sus escogidos, sin embargo, no todos están a la altura de este llamado. Como dijo Jesús, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Mateo 22:14 y Mateo 24:22. Mateo 24:31. La referencia de Pablo a los elegidos tiene un significado similar, según Romanos 8:33 y 2 de Timoteo 2:10. Además, al igual que con Israel, los creyentes son amados por Dios y consagrados. Deuteronomio 7:6-8. Este privilegio conlleva una importante responsabilidad para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cómo? ¿A su luz? Probando sonido, a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Esa proclamación consiste en el testimonio de nuestra vida, ¿sí? Las 8 cualidades mencionadas por Pablo son una verdadera lista: entrañable compasión, benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Y sobre todo, amor. Colosenses 3:12-14. Estas cualidades solo pueden surgir de un corazón unido a Cristo, pues describe su carácter y la manera en que nos ha tratado. Debemos perdonar a los demás de la manera que Cristo nos perdonó. El amor, versículo 13. El amor es el vínculo de la perfección. Y el versículo 14, pues su amor por nosotros nos une a Él y nos permite amar verdaderamente a los demás. Primera de Juan 4:11 y 12. Estas cualidades influyen en nuestras relaciones de dos maneras. En primer lugar, el hecho de mostrar amor, misericordia, bondad y perdón a los demás es una bendición tanto para nosotros como para ellos. Amar a las personas y ser una bendición para ellas es algo muy gratificante. Normalmente las personas nos responderán con amabilidad. Y seguiremos disfrutando de la misericordia y el perdón de Dios. Mateo 5, Mateo 6:14. En segundo lugar, y más importante aún, una conducta tal glorifica a Dios y puede animar a otros a creer y seguir a Jesús, pues muestra el poder de la gracia divina. Ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y a la vez como amable. Ministerio de Curación, página 338. ¿Cuán bien representa a Jesús tu manera de tratar a los demás, especialmente quienes son tal vez descorteses contigo? La presentación de Jesús se mide por la capacidad de reflejar las 8 cualidades mencionadas: compasión, perdón, amor. Incluso ante la descortesía, una vida negada es el testimonio más fuerte del poder de la gracia en nosotros. Y recuerda, ¿quién eres tú? ¿Quién eras? ¿De dónde te trajo el Señor? Así que el orgullo no puede estar permeando tu ser o tu vida. El carácter de la nueva vida implica que ustedes y yo podamos
doblegar nuestro yo, nuestro corazón y decirle: Señor Jesús, ayúdame, cámbiame, transfórmame, toma el control de mis pensamientos antes de explotar. Enséñame a reflejar tu carácter, tu amor. Amén. ¿Creen ustedes que necesitamos pedirle esto al Señor en oración? Si es así, escríbalo aquí en los comentarios. Señor, cambia mi carácter. Señor, cambia mi ¿qué? Cambia mi carácter. Lo leo allí en los comentarios y compartamos este poderoso estudio con alguien que sin lugar a duda también necesita reflejar y vestirse de ese guardarropa de usted y yo como creyentes que deseamos verdaderamente reflejar el carácter ¿de quién? De Cristo. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo el amor que nos entregas a través de tu Hijo Cristo Jesús, en que estando sin lugar a duda nosotros en abierta y total rebeldía contra ti, decidiste morir por nosotros. Decidiste ir a la cruz, mostrándonos, Señor, reflejándonos, Padre, ese amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ese amor para incluso en nuestras relaciones poder amar y perdonar aun cuando nosotros no hayamos cometido la ofensa. Bendícenos en este día. Sé tú acompañándonos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, reciban cada uno de ustedes un abrazo poderoso de parte de Jesús. Dios me los bendiga, la paz del cielo me los acompañe.